Hola, hola, comenzamos. Buenos días a todos, qué bueno que están aquí y qué bueno que estamos aquí en La Palma también, muy agradecidos con la invitación que nos hicieron. Y me toca moderar esta mesa y como el moderador tiene que hacer eso y no protagonizar nada, comienzo inmediatamente lanzándoles la pregunta, va para los dos, pero primero las damas. Y queremos hablar de los desafíos que le presenta para el escritor, para la escritora en este caso también, que serán siempre distintos los desafíos que les presenta el mundo. Y la pregunta es si asumen estos desafíos, si verdaderamente a la hora de escribir dicen el mundo me está desafiando o lo piensan en estos términos. ¿Cómo lo ves, Mónica? Ay, qué pregunta, David. Pues es el tema Sí, de la mesa. pero sabes que quiero empezar por esto tan individual, tan privado, que es el desafío que significa decidir ser escritor, ¿no? Antes que y de alguna manera el mundo te está desafiando, ¿no? Cuando decidimos qué vamos a hacer el resto creemos, es una idea equivocada, creemos que va a ser el resto de nuestra vida, pues hay un desafío del mundo que está asignándonos un papel que queremos cumplir, pero tenemos que saber cómo entona con nuestros gustos, pasiones. Entonces, decidir ser escritor, pues no es que un día te levantes así, quiero ser escritor. Bueno, a mí no me pasó, o escritora. Fíjense, el desafío para mí era la ciencia. Yo estudié biología y yo lo que quería era esa perfección que puede brindar el estudio de los fenómenos en la naturaleza, porque puedes ir a medir, hacer pruebas de laboratorio y tener verdades objetivas, repetibles. Si no, Darwin no hubiera hecho la teoría de la evolución, ¿no? Llegar a estas verdades, y eso da una sensación de tranquilidad, porque el desafío de la escritura es que es la incertidumbre lo que priva, ¿no? No es que tengas una licenciatura, una maestría, un doctorado, no es así. Es que escribes un libro, primero escribes un cuento, luego escribes un libro de cuentos, los juntas, luego escribes una novela. ¿Y qué es lo que va haciéndote o construyéndote como escritora o escritor? Pues la manera en que vas afinando una búsqueda, pero esta es la gran diferencia. El arte, porque escribir está dentro de la porción o el ámbito artístico, es siempre búsqueda. Y por lo tanto, y como nuestro material es la condición humana, la esquiva condición humana, eso que sentimos, que a veces podemos amar y a veces podemos odiar, que a veces podemos ser violentos y a veces dulces, que a veces queremos escapar, que a veces queremos refugiarnos, todo eso que nos compone nuestra confrontación con el mundo y con nosotros mismos y con nuestros padres y con la autoridad y con eso que queremos saber quiénes somos, eso es la materia de la escritura. Entonces, un día, no es que me despertara y dijera, ahora soy escritora, ya había tanteado esas aguas juguetonas, porque para mí era un juego construir mundos de palabras que son puras mentiras, porque me las invento, pero estoy mirando el mundo y ese mundo me plantea preguntas. ¿Y qué tal si tal? ¿Y por qué pasó esto? Y yo me respondo con historias, y esas historias no me dan una verdad objetiva, absoluta, ni una teoría del amor, ni del odio, nada. Me dan una sensación de lo fascinante que es de qué estamos hechos y el deseo de comprender y ponerlo en un vehículo que a todos nos gusta. Es la vida paralela, ¿no? Tenemos la que tenemos cada quien, pero yo cuando escribo o cuando leo entro a una vida, a otra vida. Y el desafío, ya habiendo decidido
dejo la biología, ya no voy a estudiar a bulón y erizo de las zonas costeras entre mareas en Baja California, que es una península que está en México, yo soy mexicana. Dije, no, ese es un camino trazadito, digo, tendré mis obstáculos y mis adversidades, pero voy a llegar a saber cuánto mide el área que habita el erizo y si el abulón y que la corriente fría y el plancton. Bueno, eso es fascinante. Escribir es un poco también tener un ecosistema, ¿eh? Eso lo he ido comprendiendo a lo largo de la vida, pero un día dije, ¿de qué me voy a arrepentir? Y eso es muy difícil hacérselo cuando uno tiene 20 y tantos años y ustedes tienen muchos menos. ¿De qué me voy a arrepentir cuando tenga 40 años? Yo lo veía lejísimos, pero una amiga periodista me dijo cuando me vio dudando y le dije, y pensé, me quedó así, tuve la certeza de no ser escritora, de no haberle apostado a la escritura, a ese camino incierto, porque nadie nos está esperando. Ahora sí viene el desafío del mundo, nadie está esperando nuestros libros. A lo mejor nuestros hallazgos científicos sí, pero en nuestros libros no hay una demanda clara del mundo para que nosotros construyamos historias para relacionarnos con el mundo. Porque cuando decimos son entretenimiento, ¿no? Qué bien que sea entretenimiento, pero no es cierto, también los libros son una lupa para mirar, para mirarnos, para mirar al otro, para mirar lo otro, para mirar el entorno. Entonces, cuando decidimos ya no podemos parar de hacerlo, a pesar de si lo que está afuera nos va a aceptar, va a entablarse un diálogo, porque se entabla un diálogo desde cualquier texto. Hay un deseo de tocar la otra orilla, nunca sabes si la vas a tocar, por eso hablo también de caminos inciertos, pero el mundo siempre es el que te está proponiendo el banquete de dudas, de preguntas, de malestares, de deseos de que el tiempo dure para siempre, que no te mueras, ¿no? Todos esos sueños, todas esas posibilidades son el desafío que la escritura nos puede permitir moldear. Enrique. Bueno, pues nada, hola. Estoy aquí muy feliz con dos mexicanos. Estar con mexicanos es algo muy difícil porque no se sabe muy bien qué decirles, ¿no? Porque si le dice una cosa puede que se enfade una parte de las partes que lo forman, ¿no? Pero en este caso son dos personas entrañables y maravillosos, ¿no? Grandísimos escritores. Yo, escuchando a mi colega y mirando a vosotros en la cara, he recordado, bueno, antes que nada, el mundo es el mundo del demonio y la carne, es el mismo mundo del mundo el demonio y la carne, eso que se la trilogía, ¿eh? No sé, el mundo habría que definirlo. Pero mirándoos, ¿no? Me he recordado a mí mismo, con un poco más de la edad que tenéis ahora vosotros, la mayoría de la gente que hay aquí, ¿no? Leí unos libros, una colección que se llamaba y se llama A la recherche du temps perdu. Por supuesto lo leí en español, porque con vuestra edad yo no tenía un dominio del francés como para leer en francés, que eran 6 libros de una editorial popular que se llama Alianza Editorial. Y luego cuando leí todos los libros, hasta el último libro, Le Temps retrouvé, leí una biografía de su autor. El autor se llamaba Marcel Proust. Bien, y pensaba yo, ¿y Marcel Proust escribió para el mundo? Era un tipo que lo que escribía eran las fiestas en Combray, allí en el campo de la alta burguesía francesa a la que él pertenecía. Él era hijo de un médico judío, por supuesto con mucho dinero, y entonces él lo que le llamó la atención era las fiestas de sociedad, donde se hablaba con la señorita de tal, mademoiselle o madame de no sé cuánto, de los líos que había entre ellas, en fin. Esto era el mundo de Proust, que además era un hombre que tenía poca salud, y entonces los que tienen poca salud están muchas veces enfermos.
Y entonces él, en su dormitorio de París, contrataba un cuarteto de cuerda y le tocaba a Beethoven, los cuartetos de Beethoven, en su habitación. Entonces él, que era muy así, muy delicado, muy tal. Y bueno, y Marcel Proust escribía para el mundo, para cambiar el mundo. ¿Para qué, no? Entonces hay como una contradicción in terminis entre el mundo, porque uno se supone que, bueno, yo quiero mejorar el mundo. Por ejemplo, que no haya guerras y que no haya hambre. Los grandes temas, ¿no? Que no haya hambre, que no haya esclavitud, que no haya violencia contra las mujeres, ni contra los hombres, claro. Que haya paz, que la gente viva de su trabajo, que la gente tenga trabajo. Entonces, ¿es eso el mundo? ¿O el mundo empieza y termina dentro de mis células, de mi periferia humana? Pues yo no tengo respuesta a eso, no tengo, francamente os lo digo. Y el ejemplo de Proust me ha venido porque, claro, él escribió miles de palabras a la recherche du temps perdu, a la búsqueda del tiempo perdido. Además, buscaba el tiempo perdido, que es algo que os iréis dando cuenta que ocurre, que perdemos el tiempo, pero que da gloria perder tiempo, vamos. Esto de sentarte, lo que llaman los italianos el dolce far niente, el dulce no hacer nada, ¿no? Entonces, no nos equivoquemos con relación al mundo, a lo que es ganar el mundo, perder el mundo, vivir en el mundo, vivir con el mundo, en fin. Le aplicáis todos los sintagmas, formando el paradigma hacia el mundo. Montar sintagmas ahí que... Entonces, no sé, igual como hay escritores de todas clases, ¿no? Pero yo no creo que estos dos mexicanos queridísimos escriban para cambiar el mundo. Yo no conozco a escritores que quieran cambiar el mundo, francamente, ni vivos ni muertos. El mundo, no sé, es que no lo sé, ¿no? Yo, desde luego, que he escrito bastantes libros, en ninguno de ellos he tenido intención de cambiar el mundo. No, es decir, siempre he partido de una posición de una gran modestia. Ya escribir una página es difícil, ¿no? Escribir 200 es 200 veces más difícil. Y bueno, si alguien lee un libro mío y me dice, oye, que me he divertido, me he reído, o me has hecho pensar, o cualquier reacción humana normal, pues ese es el mundo que yo a lo mejor he querido cambiar, y no otro. Para cambiar el mundo hace falta otras cosas. Entonces, el escritor ante el mundo, ¿qué hace? Bueno, pues lo que tiene que hacer, la obligación del escritor es escribir bien. Si no escribe bien, es el refrán español. Manolete, Manolete, si no sabes torear, ¿para qué te metes? Poco, ¿no? O sea, lo que tiene que hacer un escritor es escribir bien. Yo era muy amigo de un gran escritor que se llamaba José Manuel Caballero Monal, que me dice un día, porque hablaba así como un poquito colombiano, ¿no? Era de Jerez. Ya decía Jerez, no, pero decía, yo estoy incapacitado para escribir mal. Buenísimo, ¿no? Eso es lo que tiene que hacer un escritor, escribir bien y sobre todo encontrar un canal de comunicación con el lector, porque finalmente esto es lo bueno de esto, ¿no? Que tú estableces un diálogo con un lector que es alguien desconocido, pero que está en la sintonía en la que tú has vivido cada página que has escrito, ¿no?
con tus ideas, con tus sentimientos, con tus sensaciones, con tus fantasmas, ¿no? Entonces eso es un poco lo que yo quería decir, ¿no? Si os parece… Sí. Muy bien, muy bien. Ahora… A mí no me aplaudieron. aplaudan, aplaudan. El oficio del escritor ha pasado por distintas supuestas responsabilidades según avanza el mundo. La generación anterior a la nuestra, Mónica, en Latinoamérica, siempre se hablaba de que el escritor debía estar comprometido y a veces nos costaba trabajo entender cuál era este compromiso. En la mayoría de los casos eran escritores muy de izquierda que parece que había que comprometerse con la Revolución Cubana o algo parecido. Y cada quien entendía el compromiso, pero había un compromiso político. Después parece que nos emancipamos de ese compromiso, pasamos a lo que tú mencionas, nuestro único compromiso es escribir bien, y ahora otra vez el mundo tiene una serie de temas que están circulando por ahí, que si el tema ecológico, el tema de las mujeres, el tema de la violencia, y de pronto yo veo que otra vez, sobre todo la generación joven de escritores, cuando les ponen un micrófono, en vez de hablar de su novela, hablan de ese compromiso, o al menos que sus novelas, sus textos, están respondiendo a ese compromiso. Yo con mi novela quiero concientizar al mundo acerca de la violencia contra las mujeres, yo quiero concientizarlos acerca de los problemas de la migración, yo quiero que notemos cómo el medio ambiente, Entonces, parece que vuelve a haber un mensaje moralizante detrás de las novelas y que los escritores que no nos sentíamos cómodos con moralizar, ahora se vuelven a sentir cómodos con esto. ¿Cómo lo perciben? Incómodos. O sea, yo creo en lo que decía Mark Twain. A lo mejor les es familiar, escribió Tom Sawyer, Huckleberry Finn y unos cuentos maravillosos con mucho humor. Decía, prohibido buscar mensajes. Los que escribimos novelas, cuentos, no estamos intentando hacer proselitismo, imponer nuestra visión del mundo, porque creo que esta corrección política por la que ahora estamos pasando y viviendo, que me parece muy bien tener una conciencia de cuidado del planeta, una conciencia de la igualdad, que esta búsqueda de las utopías ya había existido, esto de los 60s, yo creo que es como una vuelta con una problemática diferente, pero incluso el feminismo, bueno, se quemaban los sostenes, como les dicen ustedes aquí, brasieres, les decimos en México, se quemaban piras de brasieres como un símbolo de la emancipación de la mujer, etcétera, ¿no? Entonces, yo entiendo la palabra, yo creo que hay un peligro en eso. Puede empezarse a producir una literatura que está buscando dar un mensaje, que eso lo den los eslogans publicitarios, las campañas, los videos documentales y con sutileza también, porque hay que dejar, y eso es lo que hacemos los escritores, que cada quien se relacione con el libro, con su propia experiencia, con su propia educación sentimental, con su bagaje de palabras y de lo que le preocupa, que se relacione con el libro. No hay que dirigir cómo debemos leer un libro ni cómo debemos leer al mundo. Yo creo que precisamente este sí es el compromiso de los escritores, mantener la pluralidad de miradas, de ideas. No puede haber una historia única, no hay una verdad única, porque en ese sentido podría mejorar el mundo. Si todos nos preocupáramos de tolerar al que es diferente, de comprender al otro, porque somos lectores. Digo, ¿por qué creen que han sido prohibidos los libros? Porque daban otra visión del mundo que iba contra ciertos preceptos religiosos o ideológicos. Entonces, la pluralidad y la libertad de pensamiento creo que es algo que los escritores tenemos que estar atizando. Es decir,
escribir desde nuestra verdad, desde nuestra búsqueda de algo que es complicado. No somos, no nos sentamos en un púlpito y predicamos. Usamos la palabra, pero usamos la palabra para construir mundos que sean creíbles. Esa es la gran dificultad de la escritura. No es un discurso político, es un mundo con personitas que sudan, que tienen sueño, que les duelen las piernas, que se enojan, que viven en un cierto entorno. Entonces hay una especie, me gusta mucho lo que decía Vargas Llosa, como de embaucamiento, como de mago. Mago donde no hay nada, vamos a inventar un mundo con sus casitas, con sus soles, puede ser un mundo de otro que no existe, pero donde lo que sí existe son las pasiones y los intereses y los sueños de los humanos y las pugnas, y seguramente podría ser muy interesante una novela donde esta corrección política que se está exigiendo fuera el tema del conflicto, ¿no? Porque empieza a haber una ortodoxia también de cómo hay que comportarse, y yo creo que la literatura lo que hace es hacernos respetar las ideas de los otros. Salman Rushdie, no sé si les es familiar, este escritor inglés, pero que había nacido en la India cuando era colonia inglesa, y que fue por un libro que escribió que se consideró insultante para el Islam. Bueno, fue sentenciado a muerte y tuvo que vivir escondido, tuvo que vivir con guardias, y cuando ya empezaba a salir en un escenario lo atacó un hombre y le clavó un cuchillo en un ojo. Vive para contarlo y para seguir escribiendo y para manifestar esa libertad de observar al mundo en su complejidad. Ese es el espíritu de la escritura. Nunca es blanco y negro, lo hemos hablado mucho. Nosotros no somos blanco y negro, o blanco o negro. Somos luz y oscuridad y somos complejos. Y ese es el espíritu, y creo que esta corrección política hay que verla con mucho cuidado, porque incluso entra a cómo debe ser el lenguaje, ¿no? A este uso de la E en lugar de la A y la O. Vamos a ver qué pasa, pero a mí lo que me interesa cuando leo no es tener un mensaje ni un conducirme a pensar de cierta manera, que yo elabore mis propias conclusiones. A eso te lleva En busca del tiempo perdido, Flaubert, los clásicos, y cualquier libro, cualquier buen libro no te dice cómo debes sentir ni pensar. Tú te conectas y piensas que alguien, ahí ese personaje está diciendo algo que tú has pensado también, y te produce una sensación de familiaridad y de compañía, que finalmente la literatura nos hace estar menos solos. Sí, yo escuchando a Mónica he recordado unos versos que vienen mucho al hilo, ¿no? Dicen: pintada, no vacía, pintada está mi casa con el color de las grandes pasiones y desgracias. Eso es, vivimos en un mundo, esta mañana a vuestros compañeros les recordaba unos versos de un poeta que me enseñó a conocer mejor el mundo, sobre todo el mundo que somos cada uno de nosotros. Estos versos, estos iniciales versos decían lo siguiente, ¿no? Considerando en frío, imparcialmente, que el hombre es triste, tose y sin embargo se complace en su pecho colorado, que es lóbrego mamífero y se peina. Bueno, pues ese es el hombre, esa es la mujer. Yo quería poneros a vosotros un ejemplo que se me ha ocurrido aquí, yo creo que es buenísimo. Perdonar la inmodestia. Yo un día estaba en mi casa en Cádiz. Bueno, como sabéis, Cádiz era la puerta de salida de Europa, y inmediatamente la next station era Canarias, ¿eh? O sea que hay entre Cádiz y Tenerife siempre había un espacio importante. Bueno, pues yo estando en mi casa en Cádiz, viendo la televisión, de pronto vi el volcán de La Palma que explotó. Y estuve viviendo no sé cuántos días
al volcán de La Palma echando lava. ¿Y qué puñeta de culpa tenéis vosotros para que el volcán haya explotado y haya causado tanto desastre? ¿Dónde está la relación de causa-efecto entre la población de La Palma e incluso la de Canarias? Porque los gases fueron a las otras islas, ¿no? ¿Qué culpa tenéis? ¿Qué habéis hecho vosotros? Luego, entonces, establecer algunas leyes, decía nuestro compañero, decía, no, los comprometidos con el régimen cubano es una puta mierda. El régimen cubano nada más que ha traído desgracia, cárceles, a los homosexuales los metían en campos de concentración o los mandaban con los marielitos. En fin, no resiste el régimen comunista de Cuba ni un adarme de defensa. ¿Qué ha hecho? Esclavizar a un pueblo entero, condenarlo a la miseria y al subdesarrollo, viendo como otros países de América crecían y podían vivir y la gente ser más feliz. Y no, porque ya sabemos que el hombre es triste, tose y sin embargo se complace en su pecho colorado, ¿no? Entonces, lo que pasa es que estamos hablando de algo que es una cualidad de las personas, ¿no? Esa cualidad es la de comunicarse entre las personas. No somos la colonia de hormigas que mediante un toquecito vamos buscando un hueco en la tierra. No somos eso, tenemos otros valores, construimos otro modo de vivir, ¿entendéis? Y por eso conviene que, os lo he dicho antes, leáis poesía, leáis literatura, leáis, porque el leer es el motor del desarrollo de la persona, del crecimiento humano. No solo, el hombre tiene un crecimiento limitado, no llegamos a los 2 metros en general, pero podemos llegar a comprendernos y a ser mejores personas, ¿no? Eso sí. Es que si pensamos en el título que habla del mundo, entonces sí parece que sería una osadía que el escritor quisiera cambiar el mundo. Pero cuando hablamos de los lectores, cuando hablamos del yo lector, decimos algo con lo que estabas tú terminando, que es que la lectura nos transforma. Y claro, podríamos pensar que millones de lectores, entonces ya si se transforman millones de lectores a través de la lectura, entonces quizá hay una transformación del mundo a través de la literatura. Decimos que, citaste, prohibido buscar mensajes. Y sin embargo, cuando leemos los grandes clásicos encontramos mensajes. Cuando leemos Don Quijote y revisamos qué subrayamos en Don Quijote, pues de pronto es Don Quijote diciendo siempre a Sancho, ¿no? Dice: Sancho, un hombre no es más que otro si no hace más que otro. Ay, tomamos nota y cuando le dice a Sancho todos sus consejos para gobernar una ínsula, pues también tomamos nota. Y aunque nos aterra un poco la palabra moralizar a través de los libros, ciertamente hay algo ahí que nos transforma y es como un padre que nos está dando consejos estos libros. Los griegos usaron la Odisea y la Ilíada para educar, más allá de decir esta es una historia de aventuras, era para educar. Entonces, si nos volteamos, ya no somos los escritores, ahora estamos del lado de los lectores. ¿De qué manera, aunque ustedes y nosotros no aceptemos esa responsabilidad, de qué manera sí aceptamos las consecuencias de otros escritores que están escribiendo para que nosotros leamos? Dijiste algo importante, los subrayados. No sé si ustedes lo hagan, pero
Yo leo y subrayo y luego vuelvo a mirar esos libros y a veces digo, ¿por qué habré subrayado esto? Porque uno va siendo diferente también frente a algo que creo que sí hacen los libros, son la conciencia moral. De alguna manera ahí está el depósito de una sabiduría, de una forma de entender el mundo. Está en los personajes. No es que el autor quiera imponer algo. Los personajes pueden, a través de los personajes, porque pueden tener también un pensamiento muy vil los personajes, y entonces nos produce desacuerdo, y eso está muy bien. Nos produce iluminación. De repente esos subrayados son porque hay una idea que nos ilumina. Y bueno, Milán Kundera decía que la literatura debería ser iluminadora de nuestra experiencia de vida, darnos como una luz, un camino, y cuando leemos estamos buscando de alguna manera, tanto nos embriaga la prosa con su poder rítmico, musical, poético, evocador, que ese es el trabajo del escritor, y cuando leemos como escritores estamos como muy apreciamos, admiramos la capacidad del escritor de haber logrado, ahorita por ejemplo tú citaste versos, en la prosa también de repente hay una frase que está escrita de tal manera, fíjense, no con muchos adjetivos, ni tambores, ni signos de exclamación, sino ha escogido el escritor las palabras que la hacen tener como una sonoridad o un impacto de sabiduría, de limpieza, que dan ganas de colgarla como si fueran cuadros. Esos son los hallazgos cuando leemos. Sí creo que todo libro, todo buen libro, tiene un diálogo que tiene que ver con la relación con el mundo y entonces con lo que se va aprendiendo. Por ejemplo, hay una escritora que me gusta mucho, Carson McCullers, que escribió su primer libro, que fue un éxito, a los 23 años. Es una autora del sur, era una autora del sur de Estados Unidos. A los 23 años escribió una novela maravillosa que se llama El corazón es un cazador solitario, y los personajes principales son dos mudos. Y este es el mundo de las palabras, ¿no? La novela, y cómo la gente va a hablar con esos sordomudos, porque encuentran cierto alivio en la manera en que formulan lo que les está pasando. Eso les va dando ya una claridad. Bueno, esto para hablar de las palabras y su poder, pero siempre impactó, y a mí me impacta, y si la leen les va a impactar, que solo tenía 23 años y en esa novela hay una sabiduría de la vida que uno no entiende cómo alguien tan joven podía tener esa intuición de nuestras fragilidades y nuestras fortalezas, nuestras búsquedas, nuestros desarropos, nuestra necesidad de algo más elevado, nuestra necesidad del otro. Entonces, desde luego los libros, sin ser un mensaje deliberado, están cargados de una sabiduría que el lector aprecia, atesora, y que de alguna manera tiene que ver con uno. Yo me acuerdo que, sin pensar en esta palabra sabiduría y lo que pasa como lectores, y refiriéndome a tus primeras lecturas, que me pareció admirable que leyeras En busca del tiempo perdido tan joven. A mí me costó mucho más tiempo poderle entrar a ese libro, pero mi primer toque, digamos, con algo que me hizo pensar que los libros te vuelan la cabeza, te llevan a otro lado, hacen contigo lo que quieren y te devuelven al mundo de alguna manera tallado por una experiencia diferente. Y fue un libro de aventuras, o muy conocido, Robinson Crusoe. Es un náufrago, es una isla, es el siglo XVIII, y yo lo leí cuando tenía hepatitis y estaba en una cama, y ustedes que son de isla, mi cama se convirtió en una isla, porque nadie se podía acercar, no podías ver a nadie, estabas aislado, y ese libro me hizo sentir esta cercanía con el náufrago, porque él también estaba solo y encontró a Viernes, y me hizo pensar, ya hablando de estas enseñanzas o desprendimientos de la experiencia lectora, en la importancia de tener a alguien, un amigo, una amiga. Si era importante para el náufrago, que era un marino de un barco de vapor,
pero también era importante para mí, una niña de la Ciudad de México enferma de hepatitis. Y entonces esa experiencia tan distinta permite aterrizar en algo que se vuelve incluso un código, unas boyas para transitar la vida. A mí la amistad tiene un valor muy, muy alto. Mirad, ella os ha dado un nombre, vosotros seguramente no sabéis muy bien, no conocéis a ese autor, ¿no? Ella os ha hablado de un autor que se llama Milan Kundera. Yo quisiera deciros solamente por situar la relación del escritor y el mundo. Milan Kundera fue un escritor checo, nacido en Praga, que fue privado de su nacionalidad, fue convertido en apátrida. ¿Y usted de dónde es? Lo han borrado, lo borraron del registro civil checo. Entonces pudo ir a París y ya no volvió a escribir en checo, escribió en francés. Es como, ¿qué nos pasaría a nosotros si nos obligaran a escribir en otra lengua distinta a la nuestra lengua? De eso sí podemos hablar mucho, del escritor con relación al mundo y a lo que el mundo le hace al escritor. Pero bueno, no estamos hablando de escritura, ¿eh? Hablamos de una posición política. Milan Kundera se opone al régimen comunista checo y el poder hace eso, le quita la nacionalidad. Es como de pronto tú ya no eres palmera, tú ahora eres de Mauritania, por ejemplo, ya no eres palmera y tú ya no puedes ni escribir en español de La Palma. En fin, esto sí es un poco el escritor en el mundo o ante el mundo, frente al mundo, o lo que el mundo le hace a los escritores. Sí. Y ya que tocas el tema, que es importante para los escritores, es el asunto de la libertad. Porque no nos tenemos que ir al pasado con Milan Kundera. Hoy mismo muchos escritores son perseguidos, le acaban de quitar la nacionalidad a Gioconda Belli, a Sergio Ramírez, por parte del régimen de Nicaragua, y sabemos que el PEN Club maneja un montón de casas refugio a escritores perseguidos, no solamente perseguidos de países que consideraríamos remotos y poco democráticos, sino incluso de países europeos, de Serbia. El régimen de Serbia persigue también escritores y críticos. Y entonces, ahí, si fuéramos a aceptar un compromiso, tal vez sería el de la libertad. Y ya que tomaste el micrófono. No, es que sin libertad es que no podemos hacer nada. Si alguien utiliza la libertad como sangre de su espíritu, es escritor. Si no somos libres, no podemos. Es que no nos sale, no podemos. ¿Y sabéis quiénes solamente podéis ayudar? Sois vosotros, la gente. Si la gente te lee y la gente está contigo, la gente te da la libertad con la que tú puedes seguir trabajando y escribiendo. Porque sin libertad no hay arte, no hay literatura. Sin libertad realmente no hay casi nada, o nada. Pero literatura y arte, sin libertad, imposible. Entonces, ¿quiénes son los que dan la libertad? Los lectores, la gente. ¿Quiénes te quitan la libertad? Aquellos que quieren que tú hagas un mal uso de la libertad. Que tú no seas libre. O sea que esto ya son cosas mucho más serias de las que parece, ¿eh? Esta idea, me gustó mucho que dijiste, la libertad es la sangre de nuestro espíritu, dijiste. Sí. A ver, qué frase tan bonita, una metáfora poderosa y que se queda ahí para colgarla con tachuelas en un pizarrón, me gustó muchísimo. Es que ahorita me acordé, tú citaste al Quijote, hablamos de libertad y hablamos de los perseguidos, porque claro, porque los libros sí importan al mundo, son peligrosos, no son inofensivos.
Si no, no habría perseguidos, no habría gente que se tiene que ir, que callar. Sándor Márai en Hungría, que no sabíamos de él porque lo borraron y hasta que se tradujo, porque no, en húngaro es difícil leerlo, muchísimos años después, porque como escribía de cierto sector social, lo silenciaron, porque había que decir una verdad única, y contra eso estamos los escritores. Hay muchísimos puntos de vista, pero me acordé de otro personaje. Es que Cervantes y el Quijote no dejan de producir asombro, la Marcela del Quijote. Cuando hablamos de feminismo, Marcela ya es ese personaje, esa mujer que Cervantes colocó en la novela para que es una pastora, y le vienen a reclamar que Crisóstomo ha muerto de amor por ella porque no le hizo caso. Y entonces Crisóstomo, no sé qué, no sé si se bebió algo, pero murió despechado, ¿no? Y entonces le vienen a reclamar, ella está, hago así porque ella está en lo alto del monte y pasa el desfile fúnebre, y el amigo le dice: es que no lo quisiste. Y entonces ella dice: ¿quién ha dicho que yo tengo que amar a quien me ame? Yo soy libre de amar a quien yo decida amar. Es una primera postura de la libertad en el siglo XVII o fines del XVI, muy, muy impresionante. Esta idea de que nadie puede dictar tu conducta. Y entonces estaba yo pensando en que a mí me encanta releer a Marcela y su discurso de la libertad. Ella se refiere a la libertad amorosa, pero ha escogido un tipo de vida. Perdón, pero es que sí, a Marcela la acusan, dije que no iba a intervenir, pero Interven. me veo en la tentación. Y es que ella es demasiado bella, y ella dice: ¿acaso por ser bella tengo que amar a quien me ame aunque no sea bello? Y dice: la belleza en la mujer honesta es como el fuego apartado o la espada puesta lejos, que ni este quema ni aquella corta a quien a ellos no se acerca. Ay, se sabe de memoria. El aplauso es para Cervantes porque yo solo lo cité. No, yo solamente quiero añadir una cosita solo sobre Cervantes. Cervantes era poco de fiar. Era poco de fiar. Y de hecho la Inquisición lo tuvo en el punto de mira, porque era un hombre que sabía decir las cosas y era un hombre libre, porque había sido cautivo, había sido cautivo. Y era un hombre libre de la cabeza, sobre todo, que el auténtico escritor es el hombre libre de la cabeza, ¿no? Cervantes es un personaje, ya digo, extraordinariamente peligroso y súper divertido, claro. Y ya sabéis, cuando digo peligroso, a lo que me refiero, ¿no? Era un peligro para el sistema de la época, la Iglesia católica de la época, el gobierno de la... Por eso lo tenían siempre y estuvo preso, porque no era de fiar. En ese sentido, fijar lo que pone en boca de Marcela. ¿Por qué tengo yo que querer a alguien porque alguien me quiera? A ver, ¿de dónde se deduce eso? ¿Por qué? El hombre de los por qué. Es que Cervantes es el hombre que da respuesta a muchos por qué, o a casi todos los por qué de su época. Hay un libro, El Erasmismo de Cervantes, que explica muy bien todo esto. Hay muchos libros que explican muy bien muchas cosas. Vosotros siempre a por los libros, a por ellos, ¿vale? Venga, es el pago mejor que podéis darnos a nosotros, es que os quede eso en la cabeza, a por los libros, porque todo está en los libros, porque los libros me van a enseñar a vivir y a ser feliz. Eso. Los buenos libros. Claro, hay muchos libros muy malos también. Los buenos, los malos no son libros, son una cosa encuadernada. Bueno, pues nada, venga, pues cierra tú, ¿no? Sí, ¿no? Está bien, ¿no? Okay. Si queréis preguntar alguna cosa, ¿no? Si alguien quiere preguntar, encantado.
sabemos la respuesta, la damos. Si no, nos vamos. Aida. Creo que a Sergio Ramírez tristísimamente le quitaron su título de abogado, sus propiedades y salió del país por estar amenazado de muerte. Y creo yo que esa es a Sergio Ramírez tristísimamente, gran amigo, gran escritor, gran todo, que luchó con el fusil en la sierra, se jugó la vida con su hijo. Tulita, su esposa, hace una fiesta, ya no, porque ya no está en su país, todos los 2 de febrero, para darle gracias a la Virgen de la Candelaria, porque vivieron los dos peleando en la sierra a balazos. Y las traiciones políticas y las tonterías que pasan con esos bobos terminaron en que recientemente, en los últimos 3 años, a Sergio le quitaron su título de abogado, sus propiedades, quitaron sus libros del país y por amenaza de muerte tuvo que irse, que creo que es la tragedia más grande que le puede suceder a una persona, abandonar su país porque tiene que hacerlo. Hagamos lo que podamos por él, por lo menos en nuestro pensamiento, desearle mucho bienestar a él y a Tulita. Y leerlo, ¿no? Claro. Porque como dice mucho Gioconda Belli, que les recomiendo también que lean, nicaragüense, que tiene, España le dio la nacionalidad, los acogió. Dice que eso sí, las palabras, nadie se las puede quitar. Le podrán quitar la nacionalidad, las propiedades, pero el decir, el escribir, el pensar, eso nadie se lo va a quitar. Y ese es nuestro privilegio. Cuando este evento, si lo he notado, es también una promoción para que si van a leer un libro, lean el Quijote, porque hay también una escena. El Quijote abarca tantas cosas de la vida que es una maravilla. Si lo leen, lean el Quijote que escribió el Cervantes, no los resúmenes, no las supuestas traducciones que hace otra gente, sino el original. Y hay una escena también que recuerda esto que le pasa a Sergio Ramírez. Y Sancho Panza, cuando es gobernador, condena a un malhechor, lo condena a dormir una noche en prisión. Y entonces él le dice: nadie me va a obligar a cumplir con tu condena. Y pues Sancho lo encierra y él dice: me condenó a dormir una noche en prisión, pues no voy a dormir. Y entonces se la pasa en vela todo el día y al final le dice: tenga. Y estas pequeñas rebeldías son las que finalmente con la palabra, con las actitudes, con el voto cuando se tiene en una democracia, son las que nos hacen manifestar de mayor o con mucha fuerza o con menos fuerza esta libertad. Pero el acto más subversivo que puede cometer un ser humano es leer. Leer le incomoda siempre a los que promueven la falta de libertad. Leer es lo que hace al ser humano libre de pensamiento, que es mucho más poderoso el pensamiento que el movimiento. Si de pronto alguien no puede salir de su país, pero tiene la posibilidad de imaginar a través de la lectura, ese es el acto más subversivo. Por eso ya hablamos de tantos libros prohibidos, de tantos miles de escritores ejecutados, muertos con un balazo aquí, mandados a Siberia, encarcelados. Entonces, el mayor homenaje que se le hace a Sergio y a cualquier escritor perseguido es leerlo.